Eh, bueno, cuando nosotros trabajamos con flujos compresibles, estamos obligados a tener en cuenta, además de las ecuaciones de continuidad, energía y momentum, la ecuación de estado de los gases, en este caso del fluido compresible. Cosa que cuando trabajábamos o cuando trabajamos, mejor dicho, con flujos incompresibles, donde la compresibilidad es despreciable, la ecuación de estado es una cuestión menor, y es más, hasta ahora lo que venimos trabajando es principalmente con ecuación de energía y ecuación de cantidad de movimiento. Perdón, ecuación de continuidad y cantidad de movimiento. Y energía lo aplicamos en los casos de flujos unidimensionales, pero sin tener en cuenta el intercambio de calor y de trabajo. Por el momento eso fue descartado. En este caso, en compresibles sí lo tenemos que tener en cuenta. Hablamos de qué es el choque sónico, cuando un flujo es subsónico, sónico y supersónico, y eso está vinculado con un parámetro que se llama número de Mach. Bueno, el efecto de la onda de choque, la onda de choque sónica. Y ahora, bueno, ¿y cómo se disipa esa onda? Y digamos, ¿cuál es el efecto de la compresibilidad, del avance de la onda sónica y cómo va entrando zonas de fluidos no perturbadas a la zona perturbada, es decir, comprimida, con diferencia de densidad? Hasta ahora nosotros asumimos que un fluido no cambia su densidad en todo el dominio. A partir del efecto de compresibilidad, sí tenemos que tener en cuenta que la densidad varía entre la zona comprimida y la zona no comprimida. Y concluimos que la onda que transporta la información, es decir, que lleva esta información de compresibilidad al resto del campo de fluido, se desplaza con una velocidad que es una velocidad finita. Cuando asumimos, en su momento, no lo dijimos, pero cuando asumimos que un flujo era incompresible, también estábamos asumiendo que cualquier perturbación se desplaza a una velocidad infinita. Es decir, cualquier modificación de la presión en un punto determinado es recepcionado por otro punto alejado en el mismo instante. La realidad es que eso no es así. Supónganse una cañería que tiene una válvula de cierre. Si yo empiezo a cerrar la válvula, o sea, a restringir el paso del flujo, digamos, voy a dibujar acá. Tengo una cañería con una válvula de cierre, digamos, ¿no? Esta válvula la cierro y voy achicando el paso de flujo. Fíjense que el flujo va en este sentido. El efecto de modificación del área y por ende de reducción de sección y de estrangulamiento, las zonas que están inmediatamente ubicadas antes y después de la válvula la información la van a recibir en poco tiempo, pero las que están alejadas, digamos, a una distancia X, varios kilómetros, van a tardar un determinado periodo en recibir esa información. Entonces, quiere decir que cualquier perturbación se traslada dentro del medio a una velocidad finita. Y vimos que esa velocidad finita está vinculada con la velocidad del sonido en el medio y tenía esta forma. Dependía de la variación de presión y la variación de densidad. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. En conclusión, digamos, haciendo algunas consideraciones, suponiendo que, lo cual es bastante válido, que la variación de densidad respecto de la densidad del medio, o sea, cuánto cambia la densidad, es pequeña en relación a la densidad, o sea, es una variación muy pequeña, que existe, pero es pequeña. Entonces, uno puede suponer que esa velocidad del sonido en un medio ideal es prácticamente cuánto cambia la presión respecto de la densidad. La modificación del salto de presión respecto a la densidad, la raíz cuadrada de eso.
Eso es básicamente la velocidad del sonido en el medio. A ver, en un caso teórico esa sería la velocidad del sonido de la onda. La realidad es que en un flujo real esa velocidad se ve limitada por disipación, digamos, esto asume que es un gas ideal. Al no ser un gas ideal, siempre la velocidad va a ser un poco menor. La velocidad C va a ser un poco menor que la velocidad A, que es la velocidad del sonido en el medio. Deténganme si tienen alguna duda. Bueno, y también concluimos que ese número de referencia que nos ubica en qué tipo de flujo tenemos es el número de Mach, que es la relación entre la velocidad del medio o de un objeto en el medio y la velocidad del sonido en ese medio. Cuando Mach es menor que 1, se trata de un flujo subsónico, igual a 1 es sónico. Cuando anda en un rango entre un 10 y un 15% previo y posterior, se le llama transsónico, o sea, y eso ocurre, digamos, en casos reales. ¿Por qué? Porque esa velocidad del sonido dependerá, entre otras cosas, de la temperatura. Entre otras cosas, en realidad depende de la temperatura y de la densidad, pero todo termina dependiendo de la temperatura. Entonces, si nosotros estamos en un caso real, un flujo que está próximo al flujo sónico, cualquier perturbación de la temperatura puede hacer que ese flujo se transforme en sónico o apenas supersónico, digamos, pase la velocidad del sonido en algún punto del espacio o en algún determinado tiempo. Entonces, por eso cuando hay un rango próximo, entre un 10% aproximadamente antes y después del Mach 1, se le llama transsónico. Y superior a 1, supersónico. Bueno, sí, creo que en el orden de 4 veces por arriba de la velocidad Mach mayor que 4 se le llama hipersónico. Esta era las velocidades del sonido según el medio. Fíjense que en el caso de los líquidos es mayor que en el caso de los gases, y lo mismo en los sólidos, es mayor aún. Esto lo voy a hacer como un comentario, después voy a saltar a otro tema porque no quiero encarar ahora el tema de las ondas de choque. Pero no sé si se los comenté. Puede ocurrir, digamos, que en algún punto del flujo se alcance un Mach mayor que 1. Es decir, tengamos, como se visualiza aquí, una zona del campo de flujo que esté desplazándose a una velocidad superior a la del sonido. Eso es un estado que a partir de cierto punto del espacio o de determinadas condiciones se puede transformar en algo inestable, y debido a esa inestabilidad ocurre un cambio brusco de las condiciones, que es algo que se denomina onda de choque. Se lo comento, digamos, lo vamos a ver por arriba, si no lo ven en la bibliografía, pero no vamos a dedicarnos específicamente a trabajar sobre la onda de choque, sí a entender que es un fenómeno que se genera una gran disipación, disipación energética, es decir, hay un gran cambio de entropía, y hay dos tipos de ondas de choque. Lo que vemos acá, la onda de choque normal la dirección de flujo, y ondas de choque oblicuas, en direcciones no normales. Es decir, podrían producirse en direcciones de este estilo. La onda de choque básicamente lo que hace es cambiar la condición del flujo, y aguas arriba de la onda de choque tenemos un flujo supersónico, aguas abajo un flujo subsónico. Es decir, volvemos a un estado, entre comillas, incompresible. Digo incompresible porque en realidad el flujo a esa altura no es incompresible, sigue siendo compresible, pero pueden aplicarse las condiciones de flujo flujo incompresible. Bueno, aguárdenme un segundo, deténganme si tienen alguna duda. Esto lo vamos a saltar porque desarrolla todo el tema de ondas de choque y no quiero embarullarlos ahora con eso. Profe. Sí. Tengo una duda de concepto. Cuando se refiere a agua abajo, ¿es de donde estoy parado en el sentido contrario a donde se mueve el fluido?
Está buena tu pregunta, tal vez eso nunca lo aclaré. Supongamos un flujo en una cañería, en un conducto, que tiene una dirección y un sentido determinado. Digamos, sigue la dirección del eje de la cañería y el sentido es, en este caso, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Esto es una analogía de lo que vemos en el río, por ejemplo. Aguas abajo sería hacia la derecha en este caso. O sea, en el sentido del flujo. Claro. Esto es aguas abajo. Aguas abajo. Aguas arriba, bueno, me va a quedar también abajo, arriba. Aguas arriba sería en dirección, en sentido opuesto al flujo. Claro. Tal cual, imagínate el río Paraná. Aguas abajo sería en dirección a San Nicolás, en sentido a San Nicolás. Aguas arriba sería en sentido a Santa Fe, a Timbúes, supongamos. Si nos paramos acá en la costa del río Paraná. Creo que en inglés le suelen decir downflow, o sea, flujo hacia abajo sería. Algo parecido a lo que nosotros entendemos como aguas abajo. Y upstream sería al revés. Downstream, aguas abajo, upstream, aguas arriba. Bueno, digamos, para poder hacer estos planteos partimos de una base que dijimos al principio, pero lo pasamos muy medio por arriba, y es que planteamos un flujo estacionario, es decir, la cantidad de flujo que está circulando en el tiempo es siempre la misma. La cantidad de masa que está circulando en el tiempo es siempre la misma. Adiabático, que no hay intercambio de calor con el medio, ni desde afuera hacia adentro, ni desde adentro hacia afuera, e isentrópico. Eso tiene una particularidad, plantea la idea de que descartamos los efectos de disipación que se producen dentro del mismo flujo, que ya vimos que existen. ¿Se acuerdan por qué ocurrían? ¿Cómo, profe, puede repetir? Claro, el hecho de suponer un flujo isentrópico, sí, isentrópico, está bien dicho, implica que estamos descartando los efectos disipativos que se producen en el mismo flujo por el efecto de rozamiento. ¿Y se acuerdan por qué ocurría ese efecto disipativo? Se produce en el flujo por contacto entre capas de fluido, por rozamiento, y eso se produce básicamente por contactos con las fronteras sólidas, rígidas del flujo, digamos, los contornos. Entonces, el hecho de suponer isentrópico el flujo implica que estamos despreciando los efectos disipativos que se producen por rozamiento, por viscosidad. Descartamos el efecto. Ahí no consideramos la capa límite. Claro, ahí la descartamos. En este caso no es que no existe, sino que para poder hacer este análisis no lo tenemos en cuenta. ¿Y por qué es esa asunción? Y bueno, porque en realidad, primero, simplifica el análisis y segundo, que no es menos importante, los efectos que se producen son en espacios limitados, con lo cual la disipación debida a la disipación de capa límite es baja en relación a los cambios de parámetros, a los cambios de presión, temperatura, los saltos energéticos que se producen dentro del mismo flujo. O sea, para este tipo de casos podemos suponer, está bien pensado, que es poco el efecto de la capa límite, que es escaso el efecto que se produce por disipación dentro del mismo flujo. Es más importante, eso que les mostré hace un ratito, la disipación que se produce en un espacio muy limitado debido a la onda de choque normal. Ese salto de flujo supersónico a flujo sónico genera más disipación, más cambio energético, más cambio de entropía que el efecto de la capa límite. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, a partir de esa asunción y manteniendo las mismas ecuaciones, en particular
ecuación de conservación de masa, que se acuerdan cómo era. Hasta ahora veníamos planteando que en realidad la ecuación de conservación que usábamos de masa era siempre asumiendo que la densidad era constante. Entonces, como si la densidad es constante, en realidad es un término que no tenía mucho sentido. Lo que hacíamos era mantener el caudal volumétrico constante. ¿Por qué? Porque ante variaciones de la velocidad, o mejor dicho, para un flujo constante, ante una reducción del área, aumentaba la velocidad, o viceversa. Ahora bien, en este caso, la densidad sí juega, y no necesariamente por una disminución del área voy a tener un aumento de la velocidad. En realidad voy a tener que balancear las variaciones de la sección con esta relación, densidad y velocidad. Entonces, si ustedes a esta ecuación de conservación de masa, en este caso la derivan respecto de la dirección de flujo, respecto de X, y la igualan a cero, de hecho se iguala a cero porque se plantea que el balance de masa es constante, el flujo es constante, perdón, mejor dicho, y a su vez, bueno, hacen este juego algebraico que la dividen por por ρ b y derivada de x. Básicamente lo que les queda es una relación de área, la variación de área sobre el área misma, igual a la resta o menos el signo opuesto de la suma de la variación de velocidad respecto de velocidad y la variación de densidad respecto de la densidad. Trabajando un poco más, aplicando la ecuación de Bernoulli, acuérdense que la ecuación de Bernoulli es básicamente la ecuación de la energía siguiendo una línea de corriente, que en este caso, en este análisis que estamos haciendo, es válido. ¿Por qué? Porque una línea de corriente, ¿qué particularidad tenía? Esto me lo van a tener que responder en el examen, así que empiecen a pensar. ¿Qué particularidad? Que no puede ser cruzada por como ningún flujo. Que no puede ser cruzada por otra línea de corriente. Esa es una de las características. Y otra característica interesante es que a lo largo de esa línea de corriente la energía se mantiene constante. Entonces ahí es válido aplicar la ecuación de Bernoulli. Es decir, la energía que tengo en un punto acá, en un punto 1, es la misma que voy a tener en el punto 2. La energía total. Pero esa energía, acuérdense, dependía de la presión sobre gamma, la velocidad cuadrada sobre 2G, o sea, la energía cinética, y el nivel topográfico, geodésico, el Z, la energía potencial. Esa energía, que es constante, se irá balanceando en función de la posición. Digamos, si cambia la sección, cambiará la velocidad, cambiará la presión y viceversa. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que es válido aplicar la relación o la ecuación de Bernoulli en el caso del flujo compresible porque estamos asumiendo que no hay disipación de energía, no hay intercambio de energía con el medio y además no hay disipación interna por efectos de rozamiento. Entonces, eso lo puedo aplicar a cualquiera de las líneas de corriente interna. De hecho, puedo suponer que todo este flujo es como una gran línea de corriente. ¿Me entiende la idea? Sí, sí. Bueno, entonces a partir de eso saca una relación, esto es un trabajo algebraico, de la presión respecto del volumen. Y a esto quiero llegar yo, lo que viene ahora. Bueno, la definición de variación de densidad en función de la velocidad del sonido, se trabaja un poco la ecuación y les queda esto que está acá. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Qué dice eso? Fíjense que la relación de área, o sea, la variación de área respecto del área, o sea, cuánto se modifica el área, cuánto aumenta el área o disminuye el área, es igual a la relación de velocidades por esta resta entre mag al cuadrado y 1. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque si mag es menor que 1, ¿qué les va a ocurrir acá? Mag menor que 1, ¿qué tipo de flujo es?
Subsónico. Subsónico. Por ejemplo, el caso clásico del análisis que hacemos de flujos compresibles. ¿Qué ocurre en un flujo subsónico? Por ejemplo, si la derivada de A respecto de A es mayor que 0. O sea, si este término, perdón, es mayor que 0. ¿Qué ocurría comúnmente? Disminuye la velocidad. Disminuye la velocidad, claro. ¿Por qué? Porque este término es menor que 1. Si está al cuadrado es más chiquito a 1. Por lo tanto, todo esto va a ser menor que 0. Entonces, la variación de la velocidad respecto de la velocidad va a tener un signo negativo. Entonces, si más es menor que 1, ante un aumento del área, disminuye la velocidad. O viceversa, ante una disminución del área, aumenta la velocidad. Todo, por supuesto, siempre asumiendo que el caudal másico es constante. O sea, hasta ahora esto nos dice que se contempla el mismo criterio que veníamos teniendo en los análisis de flujos incompresibles. Ahora, cuando mag es mayor que 1, ¿qué pasa? Flujo supersónico. Supersónico, sí. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, mag mayor que 1 implica que todo este término es mayor que 0. ¿No? Claro. Es decir que, fíjense que la variación de velocidad tendrá el mismo signo que la variación del área. Es decir, cuando aumente el área, aumentará la velocidad. ¿No le llama la atención eso? O sea, fíjense que cuando se trata de un flujo supersónico, supónganse una tobera divergente, estamos hablando de mag mayor que 1, ¿no? Si nos movemos de este área a este área, que es mayor, o sea, área 1 va a ser menor que el área 2, esto va a crecer, y la velocidad, ¿cómo va a ser en este caso? La velocidad V, ¿va a aumentar o disminuir? ¿No tendría que disminuir? Si fuese un flujo subsónico. Al ser un flujo supersónico, como vemos acá, la velocidad va a aumentar. ¿Qué pasó ahí? Fíjense, nuestra lógica está centrada en estos dos términos. O sea, nosotros siempre... ¿Es por el cambio de la densidad? Claro, tal cual. ¿Qué pasa? Quería decirles esto. Nosotros hasta ahora venimos pensando con esta lógica. No tenemos en cuenta el efecto de la densidad. ¿Qué decimos? Que cuando varía el área, sube el área, por ejemplo, para mantener constante esto, disminuye la velocidad. Pero en realidad, en este caso, en un flujo compresible, o dicho de otra manera, en un flujo con mag mayor que 1, ya la densidad tiene que ser tenida en cuenta. Entonces, las variaciones del área van a repercutir tanto en la velocidad como en la densidad. En este caso, bien el planteado, el que escribió y no sé quién más, al tener esta lógica que cuando el área aumenta la velocidad, necesariamente la densidad tiene que disminuir. Entonces ahí empieza a notarse el efecto de compresibilidad. Un flujo, en realidad, sería una descompresibilidad en este caso. El flujo empieza a expandirse, a perder, a disminuir su densidad. Muestra qué pasa cuando tienen una tobera divergente, o sea, una expansión. Acá, en este caso, la variación de área es positiva. ¿Y qué pasa cuando mag es menor que 1? Caso de un flujo subsónico. ¿Qué ocurre? La velocidad o la variación de velocidad es en signo opuesto,
no sé si alcanzan a ver acá, la derivada, dice la derivada de B es menor que 0. Es decir, la velocidad tiende a disminuir cuando el flujo es subsónico y la densidad tiende a aumentar. Tiende a comprimirse. En cambio, cuando el flujo es supersónico, es decir, cuando el MAG es mayor que 1, al revés. Aumenta el área, aumenta la velocidad y disminuye la densidad. Y a la inversa para el caso de una tobera convergente. Convergente implica que el área disminuye a medida que nos movemos aguas abajo, o sea, en sentido de la corriente. Si disminuye el área, en un subsónico va a aumentar la velocidad y disminuir la densidad. Y en un supersónico, al revés, disminuye la velocidad, se frena, en la reducción de sección se frena el flujo. O sea, eso, si nosotros queremos reducir la velocidad de un flujo supersónico, tenemos que tener una boquilla, una reducción de sección, y aumenta la densidad. Entonces esto nos da dos casos. Uno de la tobera convergente-divergente, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre ahí dentro, donde en esas toberas lo que se busca es acelerar el fluido. Entonces en una primera etapa tenemos un flujo subsónico, se alcanza más 1 en la garganta, en la parte de menor sección, y de ahí aguas abajo se podría alcanzar un flujo supersónico en la expansión. Y la otra era divergente convergente. Profe, Sí, perdón. si vos tenés un match menor a 0,3, ¿se considera incompresible? Sí, yo eso creo que no lo dije al principio, no me acuerdo si lo dije, pero sí, menor que 0,3 es lo que nosotros venimos conociendo como flujos incompresibles. Le decía más entre 0,9 y 1,1, entre 0,9 y 1,1 era... perdón, esto dije pavada. Más, y 9,9, 1,1, perdón, 1,1, es un flujo transónico. Y bueno, por arriba de MAG, por arriba de 0,3 ya se considera flujo compresible. Por arriba de esto ya es flujo compresible. Si estamos hablando de aire, que anda en el orden de 1200 km por hora, o sea, 250, a ver, no recuerdo el valor, por ahí había una en la tabla. Acá. En el aire, 340 metros por segundo aproximadamente, para MAG igual a 1, un 30% de eso sería del orden de 100, 120 metros por segundo. Eso sería la velocidad límite. 100 metros por segundo, ¿qué es aproximadamente? 350 kilómetros por hora. En el orden de eso, 300 y pico de kilómetros por hora, tenemos el límite donde a partir de ahí deberíamos considerar flujo compresible. O hasta ahí podríamos pensar que el flujo es incompresible. Analizarlo como un flujo incompresible. ¿Se entiende eso? Bueno, supongo que sí. Bien. Me acuerdo que seguía. Vamos a ver el Sengel. No me acuerdo dónde lo tengo. Por acá. A ver si... Justamente el Sengel, yo lo dejé en la zona donde más o menos cierra ahí el Arrategui. Retomamos la ecuación que teníamos, que la variación de área es, digamos, inversa. Esta es otra forma de verlo. Estaría
cambiado de signo, menos la variación de velocidad respecto a la velocidad por 1 menos match. Les diría hasta inclusive que es más visible con esta. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es más visible porque el efecto del flujo sónico a supersónico. Porque cuando Mach es menor que 1, acá es claramente todo esto es menor que 0. Perdón, mayor que 0, mayor o igual que 0. Y esto, el área va a ser, el crecimiento del área va a ser opuesto al crecimiento o disminución de la velocidad. Que es lo que se ve acá. Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque, fíjense, cuando Mach sea igual a 1, esto implica que el crecimiento del área, o sea, la variación del área respecto del área, es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Dicho de otra manera, si cambiamos los términos, que si hacemos esta relación, área versus velocidad, que cuando alcanzamos Mach igual a 1, no va a haber un cambio de la velocidad en función del cambio de área. ¿Me siguen en eso? Sí, sí. En el punto donde se alcance Mach igual a 1, de ahí, si yo, por ejemplo, achico el área, no voy a lograr un aumento de la velocidad. Ni aumento ni disminución. Voy a lograr tener siempre la misma velocidad. ¿Y qué velocidad voy a tener? La del sonido. La del sonido, la correspondiente a Mach igual a 1. Entonces, si nos movemos de un número de Mach menor que 1, por ejemplo en el caso de esta tobera convergente, o sea, en esta reducción de sección, y empezamos a reducir la sección, lo que vamos a ir viendo es que a medida que nos desplazamos, siempre para una cantidad de flujo permanente, constante, a medida que nos desplazamos hacia la derecha, aguas abajo, el área se disminuye y la velocidad aumenta, ¿no? Aumenta hasta que en algún lugar de esa reducción de sección alcancemos el valor de Mach igual a 1. O sea, la velocidad del sonido en ese punto. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa si dice, bueno, yo ahora quiero que esto vaya más rápido todavía, que supere esa velocidad? Y, digamos, sigo reduciendo la sección, como muestra acá, pongo, digamos, otro cono, reduzco la sección aún más, lo extiendo. ¿Qué ocurre? Aumenta la velocidad del sonido, disminuye. ¿Qué ocurre con el flujo? Aumenta. Aumenta. En realidad no, porque yo ahí llegué a un límite. Yo no, fíjense, cuando alcanzo Mach igual a 1 no puedo modificar digamos, por más que siga reduciendo la sección, no me cambia la velocidad. Con lo cual, lo único que hice fue reducir el área de paso del flujo. Si yo tengo un área de flujo más pequeña, para la misma velocidad de flujo, para la misma velocidad por área, lo que tengo en definitiva es menor caudal másico. Lo que hice fue restringir el paso de flujo. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, que entonces tenés un límite, digamos. Claro. Cuando paso de flujos subsónicos, digamos, cuando estoy en un flujo subsónico, parto de un recipiente o de una fuente donde la velocidad es prácticamente despreciable y tengo las condiciones de presión y de temperatura de referencia. Digamos, supongamos una garrafa a presión. Entonces, lo expando por medio de una boquilla convergente, un cono de reducción. Lo que voy a tener, digamos, voy a ir aumentando la velocidad hasta que en algún momento, si tengo la reducción adecuada, si voy reduciendo de manera adecuada, en algún momento alcanzo la velocidad del sonido. Si yo sigo reduciendo, o sea, si sigo extendiendo esta boquilla, la velocidad del sonido no es que el flujo va a aumentar su velocidad. Si yo sigo reduciendo, la velocidad del sonido se va a alcanzar en un punto más abajo. Con lo cual,
si yo mantengo la misma velocidad de paso por un área más pequeña, en definitiva lo que tengo es menor caudal. No entiendo, profe, como que se aumenta la velocidad, pero se mantiene la velocidad del sonido. No O me queda sea, claro. mi límite en estas boquillas es la velocidad del sonido. Cuando estoy en un flujo subsónico y reduzco la sección de paso, la velocidad máxima que puedo alcanzar es la velocidad del sonido. Más de eso no puedo ir. O sea, el sector donde reduzca mi sección de paso, mi velocidad máxima que puedo alcanzar en ese sector es la velocidad del sonido. Más de eso no se puede. Y, profe, una pregunta. Si cuando seguís disminuyendo la sección, ¿solamente pasa que disminuís el caudal o no puede pasar de que se comprima más todavía y aumentar la densidad? Es que eso también tiene un límite, digamos. ¿Por qué? Yo ahí no sé si se los mostré, pero en realidad, fíjense que la densidad está vinculada, la variación de densidad está vinculada con los otros dos parámetros, velocidad y área. ¿Dónde estaba la ecuación? Acá. En realidad hay una relación, digamos, la densidad es un parámetro que termina siendo dependiente de la relación área y velocidad. Yo también tengo un límite en mi compresibilidad ahí. Es decir, ¿qué representa esto? Que el caudal máximo que puedo circular por una boquilla está vinculada con el punto donde voy a alcanzar la velocidad del sonido. En ese lugar alcanzo la velocidad del sonido y ese lugar va a ser el lugar de menor sección. Eso me va a decir qué cantidad de líquido o qué cantidad, perdón, de fluido voy a tener circulando por esa boquilla, por esa sección. O dicho de otra manera, la velocidad sónica solamente la voy a alcanzar en el lugar de menor sección. Y eso me va a definir el caudal máximo que circula por ese dispositivo, por esa tobera convergente. Y eso lo ven en esta ecuación. A medida que ustedes reducen la sección, aumenta la velocidad y Mach empieza a acercarse a 1. Aumenta Mach, esta diferencia es cada vez menor, quiere decir que si esa diferencia es cada vez menor, los aumentos de las reducciones de velocidad, de área, impactan cada vez menos en aumento de velocidad, hasta que en algún momento Mach es igual a 1, con lo cual no hay una velocidad, o sea, por más que yo siga achicando el área, mi velocidad máxima está en Mach igual a 1. Mi velocidad máxima del fluido es la coincidente con la velocidad del sonido en ese lugar. A ver si lo puedo mostrar en una gráfica. ¿Me entienden hasta ahí? Estoy buscando una gráfica. Acá está. Este sería el efecto de la tobera convergente en la zona de flujo subsónico. Digamos, si yo tengo un recipiente, parto de un recipiente con una velocidad prácticamente nula, unas condiciones del recipiente de presión y temperatura, si afuera, al final, supónganse que yo acá coloco una restricción, o mejor dicho de otra manera, yo acá tengo otra presión determinada. Si la presión que tengo, aguas abajo, a la salida de la tobera, coincide con lo que tengo dentro del recipiente, ¿qué va a ocurrir? Es como si tuviera la boquilla dentro de la garrafa cerrada. En ese caso el flujo es nulo. Ahora, si aguas abajo, a la salida, yo empiezo a reducir la presión, por alguna razón la presión de salida empieza a bajar.
Es decir, esta presión es menor que esta presión. Esto es relaciones de presión, ¿no? Si empieza a bajar, el flujo se va a empezar a acelerar. Se va a acelerar, o sea, si hay una diferencia de presión, lo que va a ocurrir es que a medida que se reduce la sección, voy a tener una velocidad que aumenta. Reduce la sección, aumenta la velocidad. Reduzco la presión, aumenta el caudal. Entonces, lo mismo. Parto de una velocidad nula, se reduce la sección, circula mayor cantidad de líquido, aumenta la velocidad y así sucesivamente. Hasta que en algún lugar, en algún momento, la presión en la salida haga que en este lugar se alcance la velocidad del sonido. En ese momento alcancé un punto crítico. Yo no puedo tener una velocidad superior a la del sonido, con lo cual la presión que alcanzo en ese lugar es una presión fija. Es una presión que está dada por las condiciones del flujo en ese lugar para un mag igual a 1. ¿Entendieron algo? Claro, profe, como que una vez que alcanzamos el Mach 1, la velocidad, como no puede seguir aumentando, la presión tampoco va a seguir disminuyendo. Así es, así es. O sea, está bien tu planteo. La presión, ¿por qué disminuía ahí? Porque aumentaba la velocidad y porque se mantenía esta relación, voy a volver para atrás, perdónenme, esta relación de tobera subsónica, donde al disminuirse la sección, aumenta la velocidad y disminuye presión. Ahora bien, si las condiciones de flujo se dan, yo aguas arriba, si en vez de reducir la sección, aumento la sección de paso, hago una tobera divergente, puedo hacer que la densidad disminuya, el área aumente, y acuérdense qué pasa cuando estamos en un flujo supersónico. No lo voy a complicar. Vamos La a velocidad no va a mantener. variar en función del área. La velocidad no va a variar en función de la. Claro, va a variar, pero en el mismo sentido. Pero perdonen, disculpe que los embarullé. Bueno. Vamos a seguir con este dibujito porque si no los embarullo más todavía. ¿Qué quiero decir? Mantenemos la idea de flujo subsónico. Supónganse que en la boquilla alcancé el valor sónico y aguas abajo vuelvo a tener un flujo subsónico. Es decir, ¿qué pasa? Cuando tengo un flujo subsónico, aumento la sección de paso, presión aumenta, disminuye la velocidad y mag, por ende, se reduce. Ahora, si el flujo fuese supersónico, que es lo que estamos viendo, o sea, si después de la reducción, si después de esta parte yo tengo una expansión, si nos vamos a la ecuación, lo que veíamos es que cuando aumentaba el área, o sea, si es supersónico, mag es mayor que 1, por ende, el área, la variación de área tendrá el mismo signo que la variación de velocidad. Entonces, si aumenta el área, aumenta la velocidad y de acuerdo a la ecuación de masa, de cantidad de masa, la densidad disminuye y, en definitiva, la presión se reducirá. O sea, en el caso de flujo supersónico, si queremos acelerar el fluido, lo que tenemos que hacer es aumentar la sección de paso. Entonces nosotros podríamos pasar de flujo subsónico a supersónico, primero reduciendo la sección de paso, la tobera convergente, alcanzar la velocidad más que igual a 1, y si se dan las condiciones, aguas abajo, ¿condiciones qué? Condiciones de salida y condiciones de entrada, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son. Pero aguas abajo, si quiero acelerar más el fluido, o sea, darle más velocidad al fluido, en vez de seguir reduciendo la sección, lo que hago es aumentar la sección de paso. Es decir, colocar una tobera divergente.
Vamos, ¿hasta ahí me siguen? Sí, sí. Profe, Sí. siempre que haya un aumento de la velocidad va a haber una disminución de la presión. Claro, ¿por qué? Porque si ustedes van, no sé si lo tengo por acá. Por ver. Bien. Después, digamos, acá están las ecuaciones de, de flujo compresible que relacionan presión y velocidad. Pero si ustedes van a la ecuación de la energía, inevitablemente ustedes tienen tres términos, o dos en definitiva, porque acá no tenemos en cuenta los efectos geodésicos. Perdón. La ecuación de la energía que les dice que la presión está vinculada con la velocidad. Inevitablemente, si ustedes aumentan la velocidad, la energía interna sería la velocidad, la energía que tiene la energía cinética, perdón, que tiene el flujo, la energía potencial, que sería la energía de presión, tiene que disminuir. Claro, sí, sí. No me acuerdo si estaba acá o dónde. Acá, bueno. Piénsenlo en términos de entalpía. Acá lo tienen. La entalpía es la energía interna, que en este caso la energía interna de un flujo, ¿cuál sería? La energía vinculada con la energía de velocidad, la energía cinética, la energía que trae el fluido por desplazamiento. Y además la energía que trae en forma potencial, que es la energía de presión. Si ustedes aumentan su velocidad, inevitablemente tiene que disminuir su presión. Claro, sí, sí, profe. Bien. Bueno, lo que les quería mostrar era ya el resumen de la tobera. Lo que veníamos diciendo es que, bueno, supónganse que nosotros tenemos un flujo, como es subsónico, en la parte de entrada de la tobera, en la parte de mayor sección. ¿Eso qué representaría? Y aguárdenme que voy a hacer, para poder dibujar, voy a agregar eso. ¿Dónde está? Aguárdame un segundo. Esto me permite dibujar. Les decía, una tobera convergente reduce su sección, divergente después de una garganta, de una sección un lugar de menor sección. Supónganse que en la entrada de la tobera acá, esto está conectado a algún recipiente gigante donde tienen condiciones de presión y temperatura estables y de referencia. Y además la tobera es tan grande, el recipiente es tan grande, en los cuales pueden tranquilamente pensar que la velocidad es prácticamente cero. Esa región de entrada se le llama región de estancamiento. Y es una región de referencia. ¿Por qué? Bueno, tranquilamente, es algo replicable en la realidad. Es una garrafa, la salida de una garrafa o de un tanque, cilindro a presión importante, donde las velocidades dentro del cilindro son prácticamente mínimas en relación a las velocidades que se dan dentro de la tobera, con lo cual ustedes tranquilamente pueden pensar que estas condiciones son válidas. Entonces, ahora, la cantidad de fluido que circula dependerá tanto de esta presión, que es una presión de referencia fija, como de lo que ocurre aguas abajo, acá, la atmósfera, supónganse. La atmósfera, la condición de salida. Entonces, este gráfico, ¿qué les dice? Les da la relación de presiones, o mejor dicho, la presión versus las posiciones de la tobera. Cuando la presión de salida es igual a la presión de entrada, ¿qué tenemos? Que la presión dentro de toda la tobera es siempre la misma. ¿Me siguen hasta ahí? A medida que disminuye la presión de salida, lo que vamos a tener es que la presión se va a comportar como se comporta en el caso de flujos, el análisis de flujos incompresibles. Es decir, a medida que disminuye la sección, la presión disminuye hasta un mínimo en la zona de menor sección y vuelve a aumentar cuando
se produce la expansión, la divergencia de la tobera. Y visto desde otra gráfica, que es velocidad o la relación entre la velocidad del flujo y la velocidad del sonido, el número de Mach, esto es lo mismo. El punto B se da acá. Cuando disminuye la sección, aumenta la velocidad o aumenta el número de Mach. Después de la reducción de sección, vuelve a disminuir. Hasta ahí, todos felices. Ahora, si yo sigo bajando la presión de salida, es decir, supongamos que esto se conecta a un recipiente donde se hace algún proceso. La presión de salida la empiezo a bajar por algún método, entonces el caudal aumenta, esto se sigue dando, digamos, aumenta el caudal, en la garganta se disminuye aún más la presión, y esto sigue aumentando, así, de manera similar, hasta que sucede una presión, ocurre una presión aguas abajo, en la cual se alcanza en la garganta el número de Mach, que es esto, acá. En la garganta se alcanza Mach igual a 1, por lo tanto, velocidad del sonido en el punto de menor sección. Y si la presión en el punto de salida, esta presión C, hace que, digamos, si yo tengo esa presión tal que inmediatamente posterior a la garganta vuelvo a retomar la condición de flujo subsónico, es decir, a medida que se expanda la sección tengo menor velocidad y mayor presión, entonces estoy en lo que se conoce como presión crítica a la salida. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. O sea, la presión a la salida me va a indicar cuál es, manteniendo siempre el concepto, la idea de que la entrada, la fuente de entrada es siempre la misma, es siempre constante. Entonces, en función de cómo varía la presión de salida, voy a ir modificando mi caudal, mi flujo, mis condiciones de presión y velocidad, hasta que alcance una presión a la salida que sea crítica, tal que alcance el valor de velocidad sónica, o sea, Mach igual a 1, en el lugar donde tengo menor sección, que es en la garganta. Si yo sigo bajando la presión, o sea, me voy, por ejemplo, al punto D, voy a tener que aguas abajo, el flujo va a seguir siendo, o sea, a partir de la garganta en adelante voy a tener un flujo supersónico. ¿Qué va a ocurrir? Mi velocidad, acá, mi velocidad va a ir aumentando a medida que aumenta el área acá vemos que aumenta, y la presión irá disminuyendo. Y la densidad, por supuesto, también irá disminuyendo. Eso es válido hasta que las condiciones de estabilidad del flujo permiten eso. Yo ahora no voy a hablar de eso, creo que lo voy a dejar para la charlita para la clase que viene, pero ¿qué pasa? Hay un punto determinado en el cual el flujo deja de ser estable y se produce una especie de corte. Se produce un punto de disipación muy brusco, que creo que acá. Se produce básicamente una zona de poco espesor, digamos, en este caso la onda de choque normal, donde las condiciones termodinámicas hacen que el flujo pase de ser supersónico a subsónico. En ese cambio se produce un intercambio de entropía muy grande, una gran disipación energética. Con lo cual, la presión aumenta, disminuye bruscamente la velocidad, y ahí, acá asume, digamos, que las temperaturas son las mismas por una asunción, pero también hay un cambio de temperatura. Pero asumiendo que no hay cambio que no se disipa energía hacia el exterior, este cambio brusco lo que hace es frenar bruscamente el fluido y aumentar su presión.
Es decir, se frena la disminución de densidad, por ende de presión, deja de aguas arriba, teníamos una presión menor, viene la onda de choque, o sea, se produce el corte debido a la onda de choque normal, y aguas abajo tengo una presión mayor y una velocidad menor. Aparece lo que se conoce como una discontinuidad. No es una discontinuidad porque hay un proceso en el medio, en esa zona muy finita, pero en esa zona muy delgada, pero si lo vemos de manera macroscópica, en ese lugar hay un salto brusco, es como si fuese, sí, una discontinuidad física. Pasamos de menor presión a una presión mayor, próxima a la que vamos a tener después aguas abajo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. ¿Alguna duda sobre eso? Bueno, esa presión, si yo, la presión a la salida en este punto, si yo la sigo disminuyendo, lo que voy a hacer es que perdón, a ver, yo lo tenía, ¿dónde estaba esto? Acá, perdón. Lo que voy a hacer es que esa onda de choque se me vaya corriendo, así, aguas abajo, perdón, ¿no? Hasta que podría llegar al caso en el cual la onda de choque, el cambio de las condiciones de presión y densidad y velocidad, se produzca a la salida, justo en el borde de salida. Con lo cual, en esos casos, yo voy a tener que toda la tobera divergente va a tener velocidades supersónicas. O sea, se va a producir este caso. Inclusive podría, bajo determinadas condiciones, lograr que aguas abajo la presión de salida sea aún inferior y la onda de choque se me produzca por acá, en el exterior. Que creo que es... No sé si acá está el dibujo de eso. Profe, Sí. ¿una onda de choque siempre tiene que suceder? Cuando tengo esto así. Sí, eso va a ocurrir inevitablemente. Puede ocurrir dentro del dispositivo, tobera, o puede ocurrir en el exterior, como te digo. Dependerá de las condiciones de la relación de presiones interior, aguas arriba y aguas abajo de la tobera. Vale, perfecto. Es en realidad esa relación de presiones la que define. Yo estoy medio corto con el tiempo. Hacemos un par de cosas más y después dejamos lo que queda de la ejercitación para el viernes que viene. Este viernes, que, les repito, va a ser a partir de las 17:30. Yo después hago la reunión, los cito por este medio. Yo quiero que les quede en claro este fenómeno, entonces, que dentro de este dispositivo puedo lograr velocidades mayores que las velocidades del sonido dentro de todo el dispositivo a partir de las condiciones de presión aguas abajo. No quiere decir que esto es inamovible, digamos, que esto es siempre fijo. En realidad, cuando yo trabajo sobre estos dispositivos, lo importante es, en primer lugar, la presión que tengo en la fuente. Esa es la que me define, en definitiva, si voy a lograr o no flujos supersónicos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque en la realidad, digamos, supongamos el caso de lo que se ve acá, que parecería la salida de un cohete. La presión a la salida es siempre la misma. Puede variar apenas un poco por efectos del flujo de calor, que disminuye las presiones, una vez que esto entra en régimen. Pero de todas maneras, la presión a la salida es siempre la misma porque es la presión atmosférica. Eso no cambia. Pero sí cambia la presión en la fuente. ¿Para qué nos sirve esto? Para analizar que cuando yo tengo una fuente determinada, si yo lo que hago es, por ejemplo, ir abriendo el paso de flujo, en definitiva lo que estoy haciendo es disminuyendo la presión a la salida.